Museo de Arte Colonial, guiados por Joel Cuevas. Breve reseña histórica sobre el origen de la casa y sus valores arquitectónicos. El Museo de Arte Colonial, como lo conocemos hoy en día, perteneció a Juan Antonio Paredes Angulo, prócer de la independencia de Venezuela. Fue construida por su abuelo, Juan Antonio Paredes y Segarra, en el año 1630, como una casa colonial. Tiempo después, esta familia cedió la casa al obispo Juan Hilario Boset. Luego, en los 60, este espacio lo adquirió el Estado. En 1963, Luciano Noguera Mora, gobernador del Estado Mérida, en ese entonces, decretó la creación del Museo de Arte Colonial, que desde entonces presenta obras de arte colonial venezolano e iberoamericano. Esta ha mantenido una arquitectura propia de las casas de la época colonial, conformado por una puerta prominente, una sucesión de arcos de medio punto, las cuales enmarcan 4 corredores que se encuentran alrededor de un patio central. La techumbre consta de un sistema a 2 aguas, de pares, nudos y tirantes. Las grandes ventanas con puertas de madera cuentan debajo con unos asientos llamados puyos, y los muros de tapia, que en las renovaciones que se le hicieron a la casa ahora están cubiertos por una gruesa capa de cemento. Contenido de la sala 1. Había una representación religiosa de la que Ecuador dio un gran aporte a América Latina alrededor del siglo XVI a XVIII. Exponía varias obras escultóricas y pictóricas que representaban personajes bíblicos, entre ellas la glorificación de San José. De igual forma están Niño Dios, Nacimiento, Cristo, Calvario, entre otras. Sala 2. Aquí se muestran varias obras pertenecientes al arte iberoamericano colonial, entre esculturas y cuadros, cuyo tema central es la representación de la Virgen María. Se pueden presenciar Virgen de la Guadalupe, Virgen de las Cadenas y la obra Cruz Verde que decora el centro de la sala. En la sala 3 fue una exhibición dedicada a Manuel Mujica Millán, quien fue un arquitecto español muy importante para el desarrollo urbano del Estado, siendo responsable de las construcciones de la Sacrosanta Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción, el Palacio de Gobierno, el edificio rectorado del Estado Mérida, entre otros. En la sala están sus implementos de trabajo como su mesa de dibujo, archivador, escritorio y un ventanal que da espacio a la luz natural. La sala 4 recreaba una capilla como las que tenían las familias en sus propias casas en el periodo colonial. Junto con una mesa de madera, un banco y un cuadro llamado Coronación de Nuestro Señor San José, la capilla contaba con varios personajes religiosos. Ya en la sala 5, la última del recorrido, continuamos con el ambiente colonial, ahora con diversos muebles y decoración tradicional de la época, junto con un piano y un secreté, que se trata de un escritorio de madera con gaveteros y compartimentos secretos en su interior. Cambios posibles en la sala sobre arte cristiano. Considero que para que la armonía estética de la sala sea mejor, el altar le falta el emblema de la cruz, a la mesa le falta decoración para combinar con el altar ya que no se ven en relación, el banco impide la apreciación del cuadro de San José, además la falta de ventanales o mejor iluminación darían una experiencia más auténtica. Además de las salas, se exploró una serie de fotografías colgadas en los pasillos alrededor del patio central referentes a personajes y hechos históricos de la ciudad. La foto que escogí fue Terremoto de Mérida, abril 28 de 1894, Iglesia de Belén, en el cual se muestra cómo quedó la estructura de la iglesia de Belén destruida en uno de los terremotos más grandes de la historia de los Andes, con la mitad entre escombros en una Mérida de tierra y un caballo. Los criterios curatoriales con los que se ha hecho el montaje de cada una de las salas están generalmente bien logrados. Le da una buena experiencia al público de la que se puede apreciar la historia y cultura de la época colonial, conservando bien a las obras a excepción de las fotos del pasillo, ya que al ser originales no les debería dar la luz del sol directamente. Además, estas estaban colocadas a una altura de modo que fueran cómodas para la vista. Galería de Arte La Otra Banda, guiados por Julio Lugo. Esta edificación perteneció a los jesuitas en lo que fue antes el Colegio San Ignacio. Obtuvieron este terreno por un precio simbólico, en el que una señora les dio la parcela con la condición de que fuera usada solo para educación. Estos fueron adquiriendo más terrenos para expandirse. Empiezan a construir a finales de 1930 la planta baja y los pabellones. Después hicieron la segunda planta y otros pabellones entre 1930 y 1948. El edificio nunca se terminó por falta de recursos y construían con el material que iban adquiriendo. Nunca fue viable, ya que la mitad de los estudiantes eran becados. Al final se convencieron de que tenían que cerrar el colegio y declararlo en bancarrota por el año 1962. Tenían deudas y empezaron a vender terrenos. Muchas instituciones querían la instalación por lo bien hecha y posicionada que está, pero la universidad negoció otros de sus terrenos con el MOP alrededor de 1964, pero nunca se llegó a nada. Lo que se hizo fue un documento que era una intención de hacer un comodato que nunca se concretó. En el 85 hubo la necesidad de formalizar este comodato. Entonces Perucho, quien era rector en ese momento, se acercó al gobierno y formó el comodato, ya que la universidad está en un limbo legal. Luego el rector Néstor López firmó el comodato de 100 años desde 1987. Este edificio le pertenece a la universidad, actualmente conocido como Galería de Arte La Otra Banda, como un espacio de difusión de los valores artísticos de Mérida. Los criterios curatoriales de esta exposición son una especie de retrospectiva dura y pura. Significa ordenar cronológicamente las obras. La gente puede leer las partituras de la obra en cada uno de los momentos en el lenguaje del artista, mostrar las continuidades y las rupturas en las técnicas y el estilo del artista. Entre forma, paleta de colores, fecha, formato, espacio, cualquiera puede ser criterio de curaduría. Una obra de arte es un documento. El artista cambia, el trabajo de curador es poner en evidencia todo esto. Una exposición es un discurso planeado en el que se quiere relatar la historia del arte sobre un artista. Con respecto a la intervención del artista y equipo de montaje, nadie conoce la obra como el artista, y el curador se mete al mundo del artista del que recopila información y logra plasmarla en el montaje. Cada obra tiene una identidad propia, el artista tiene intenciones, la obra te sugiere esas intenciones, y uno se encarga de darle el significado. El curador determina el orden de las obras según cómo las conoce. Curaduría es investigación de arte, a veces hay continuidades artísticas sin importar el tiempo o particularidades. También, al llegar a un acuerdo con el artista, estos suelen tener problemas con el espacio, por eso a veces los museógrafos son arquitectos, pero en esta galería se aprende a trabajar con lo que se tiene, con cuidado de no caer en una fórmula repetitiva.
Contenido de cada una de las salas. Todas estas tenían una lectura. Fueron 3 salas que mostraban una retrospectiva del lenguaje que iba desarrollando Martín Morales. En la sala 1 se muestran sus inicios y la influencia de Carlos Cruz Diez sobre el artista. Entre las obras se pueden observar o figuras geométricas y paisajes. En la sala 2 se notaba la influencia del maestro Bogarín cuando Morales estuvo en Costa Rica. Aquí se nota su trabajo con las transparencias y el movimiento en su particular enfoque del signetismo. Subiendo las escaleras, arriba presentan obras que hizo Martín Morales durante el COVID, en la que retoma su experiencia inicial con la abstracción, la geometría, como el problema del cubo, de los planos y la luz. Ya en la sala 3 nos encontramos con abstracción de las esferas, que inicialmente son Sol y Luna, pero después se convierten en la figura geométrica como tal. Sale ya del plano bidimensional a una sala interactiva para los espectadores. Una obra que fue de mi agrado en lo particular fue Cubo Nocturno de 2023 de Martín Morales. Este presenta la forma geométrica del cubo junto con el contraste de luz y oscuridad que crea también el movimiento y cinetismo con el que suele jugar el artista. Para finalizar, mi apreciación con respecto a las 2 visitas es que fueron muy educativas y enriquecedoras, ya que fue una forma diferente de aprender tanto de arte como de historia, además de la importancia que nosotros como estudiantes disfrutemos de este tipo de instalaciones culturales en nuestro estado. Y bueno, este video fue hecho por Nicole Angelina Valverde Toro, cursante de la carrera de idiomas modernos para la materia Introducción al Arte. Muchas gracias.